Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Enrique Rosenthal y soy el director del Ministerio Bíblico, Profético e Histórico Navegando del Pasado al Futuro. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes un tema muy importante en este simposio de justificación por la fe. A mí me toca el tema victoria sobre el pecado. Antes de comenzar, yo les quiero invitar donde estamos, inclinar el rostro y comunicarnos con Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos permites conocer tu palabra, tu Biblia, para que nosotros podamos encontrar en ella la verdad, tu plan y sobre todo también las respuestas a nuestras preguntas y la solución a nuestros problemas. Te pedimos que ahora tú nos bendigas, tú nos acompañes, tú estés con nosotros aquí presente mediante el ministerio de tu Espíritu Santo y también tus santos ángeles. Toca a nuestro corazón, nuestra mente, para entender tu palabra, para acercarnos más a ti, para prepararnos para tu retorno en gloria y majestad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios vemos que cuando fuimos creados por Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Ese tema que vamos a tener juntos no va a ser un sermón, va a ser un estudio bíblico que vamos a hacer juntos. Así que ustedes también pueden alistar sus Biblias y buscar algunos pasajes conmigo. Aquí dice en Génesis capítulo 1, en la primera página de la Biblia, versículo 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego le dio las tareas asignadas a sus criaturas, los seres humanos. El punto es que la decisión de Dios fue crear al ser humano a su imagen y semejanza. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y saben, nuestros primeros padres, los primeros seres humanos, Adán y Eva, vivían y reflejaban la imagen y semejanza de Dios. Vivían antes del pecado, en un mundo perfecto. Estaban recubiertos de las túnicas blancas, simbólicas de la justicia y la santidad divina. No conocían el mal, vivían en armonía, en pleno amor, y era hermosa su vida. No tenían nada negativo que los rodeaba, estaban felices y reflejaban el carácter de Dios. Reflejaban ese amor, esa bondad, la fe, la templanza. Reflejaban todo el conjunto del carácter divino que se reflejaba en sus vidas. Y el plan de Dios era que sea así por siempre. Pero algo cambió drásticamente, lo podemos ver después de la caída en pecado, cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto de la desobediencia, del cual Dios dijo que no deban comer de él, con las consecuencias que Dios les advirtió, la muerte. Desafortunadamente, Adán y Eva se dejaron engañar por la serpiente antigua, el diablo Satanás, que engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12, versículo 9. Y algo cambió profundamente en su interior, en su ser. Nosotros sabemos que tuvieron que abandonar el jardín del Edén, el paraíso. Dios tenía que poner un cerco ahí e impedir que ellos tengan acceso ya al árbol de la vida para que no sean pecadores eternos. Entonces Él
tomó una decisión y tuvo que sacarlos como consecuencia del jardín del Edén. Algo había cambiado profundamente en ellos. Y en Génesis capítulo 4, ahí cuando vemos que nacen sus primeros hijos de Adán y Eva. Y dice ahí que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Un poquito más allá, en el capítulo 5, cuando tienen su otro hijo, en el versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y ahora presten mucha atención, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Qué interesante. Dios contrasta aquí las cosas. En el versículo 1 y 2, todavía describe cómo Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza divina. Y luego cuando Adán ya tiene su hijo, dice aquí que lo engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, y lo llamó Set. Qué interesante. Nosotros hoy en día ya no nacemos con la imagen y semejanza de Dios. Nacemos con la imagen y semejanza de Adán. Entonces nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, por ejemplo, donde nos dice en Gálatas 5 cómo era nuestra vida anterior. La vida cuando nosotros caminamos en la carne, según la costumbre del mundo, en todas sus transgresiones y en sus pecados. Leamos aquí Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Manifiestos son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y creo que aquí Pablo ya se estaba cansando de enumerar y describir cada uno de los diferentes pecados y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, si estamos en todas estas cosas y esos pecados del mundo, entonces no podemos heredar el reino de Dios. Por eso su intención en el versículo 16 era que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, los cuales acaba de enumerar. Y luego habla de qué es el Espíritu en el cual debemos andar. En el versículo 22 y 23, un pasaje muy conocido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué interesante. Aquí nos muestra un contraste muy, muy profundo e importante entre lo que es caminar según la carne y caminar según el Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu en el cual debemos andar es el fruto del Espíritu Santo. Ahora eso es importante, no es nuestro fruto, porque todas estas características no son nuestras. Nosotros no tenemos dentro de nosotros estos atributos divinos. Dentro de nosotros no hay
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no. Esas cosas están en Dios, en el Creador, están en Jesucristo, están en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos entonces andar en el Espíritu y tener este fruto del Espíritu? Es a través de la oración. La Biblia indica que si nosotros oramos y le pedimos a Dios, Él nos dará su Espíritu. Y entonces, ¿cuánto más Dios dará su Espíritu a los que se lo piden? Porque Él es un Padre bueno que nos da a nosotros, sus hijos, lo que nosotros pedimos. Entonces, decía Jesús en la Biblia, si los padres malos de esta tierra le dan cosas buenas a sus hijos cuando ellos piden, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos da a nosotros su Espíritu Santo si nosotros le pedimos? Entonces, podemos pedirle al Señor, danos el fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo ya no tengo el carácter tuyo. Yo he nacido con la imagen y semejanza de Adán, no con la imagen y semejanza de Dios. Ayúdame a poder volver al plan original para que yo vuelva a reflejar y vuelva a tener en mi vida la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es eso? A través del nuevo nacimiento. Ustedes recuerdan cuando Nicodemo vino a Jesús de noche y Jesús le dijo, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Este hombre era del Sanedrín, era un teólogo, era alguien que era muy alto en el liderazgo del pueblo de Dios de aquella época, pero algo le faltaba nacer de nuevo. Conocía intelectualmente perfectamente la voluntad de Dios, la palabra de Dios, las profecías, las doctrinas, la ley, pero algo le faltaba. Jesús le decía, necesitas nacer de nuevo, de espíritu y de agua. El hombre no entendía muy bien todavía. ¿Cómo yo, siendo anciano, puedo volver a nacer? ¿Acaso puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús le explicó que no, eso es espiritual. Tú no tienes que volver a nacer literalmente, no, sino espiritualmente, simbólicamente, un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento ahora en el espíritu, para ya no vivir según los deseos de la carne, sino poder vivir en el espíritu, para que el Espíritu Santo tome control del corazón y de la mente de sus hijos. Miren, todos nosotros somos criaturas de Dios, todos, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Criaturas de Dios somos todos porque hemos sido creados por Dios. Pero muchas de las criaturas andan en los deseos de la carne. Pero algunos que han recibido y experimentado el nuevo nacimiento ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El nuevo nacimiento. Ellos son considerados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que andan según la carne o según el Espíritu? Pues los que andan conforme al Espíritu. Y miren qué hermoso, esto es una obra del Espíritu Santo, es una obra divina, porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en diferentes pasajes, que nosotros somos templos del Espíritu Santo, el cual quiere morar en nosotros. Por lo tanto, su fruto Él quiere madurar en tu vida y en mi vida. No es mi fruto, no es tu fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Y eso nos da esperanza, porque nosotros no hay nada bueno. Todo lo bueno que hay en nosotros viene de parte de Dios y entra en nosotros si nosotros le pedimos que el Espíritu Santo entre a este su templo y tome control y posesión y nos llene de Espíritu Santo, nos llene de ese aceite simbólico para que nosotros podamos iluminar este mundo, alumbrar, tener ese fuego, esa luz que Dios puede poner en nosotros a través
de su Espíritu Santo. Entonces es su obra, no es nuestra obra. Nuestra obra es permitir que Él entre. Jesús dice en la Biblia, yo toco la puerta y llamo. Allá en Apocalipsis 3, cuando nos habla a nosotros, cuando habla a la Odisea, cuando habla a la séptima e última iglesia, y nos dice, y nos toca, y dice, abrí la puerta, y yo entraré y cenaré contigo. ¿De qué se trata esto? Se trata de la Santa Cena. La Santa Cena en la simbología es la reconciliación con Dios. Es el rito de humillación, donde nosotros nos humillamos ante Dios. Pedimos que Él tome control de nuestras vidas y nos transforme. Y saben, ese mensaje es dado a la Odisea, y nosotros como pueblo del tiempo del fin, la iglesia adventista del séptimo día es la Odisea. Y saben, es muy interesante. Muchas veces cuando se predica del púlpito o en las evangelizaciones, Jesús está tocando a tu puerta, abre la puerta, déjalo entrar. Pero en verdad ese versículo no está dirigido a las personas del mundo. Obviamente también, pero ¿a quién está dirigido? A la Odisea, al pueblo de Dios, a los miembros, a los creyentes, a los cristianos adventistas, a los que piensan que están bien, que están ricos, que no les falta nada, que pueden ver y no saben que están ciegos. Piensan que son ricos y son pobres en realidad. Piensan que están vestidos y están desnudos. El mensaje de la Odisea, porque falta una profunda transformación del ser, falta el nuevo nacimiento, falta lo que le faltó a Nicodemo, un erudito en la ley, un experto en la palabra de Dios, pero algo le faltaba: comenzar la vida espiritual, permitir que Dios tome control de su corazón, de su mente de verdad, y comenzar a vivir una vida espiritual y volver a reflejar la imagen y semejanza de Dios, volver al plan original, para luego volver a tener el permiso un día del acceso al árbol de la vida. ¡Qué impresionante! ¿Por qué tuvimos que salir del paraíso, del jardín del Edén? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que morir, envejecer y enfermar y morir? ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia a la palabra de Dios, por la transgresión de la ley, porque Dios dijo no hagan esto y nosotros igual lo hicimos. Así que por desobediencia y transgresión tuvimos que salir. ¿Cómo volveremos a obtener el acceso al árbol de la vida y la vida eterna? Pues por obediencia, haciendo caso a la palabra de Dios y a su voluntad, permitiendo que Él entre en nuestras vidas con el Espíritu Santo. Y Él hace la obra, no somos nosotros, no es nuestro fruto, es el fruto del Espíritu. Si nos falta amor, le pediremos a Él, danos amor, yo no tengo amor. Si nos falta gozo, dame paz, dame paciencia, Señor, dame benignidad, bondad, dame fe, dame mansedumbre, dame templanza, porque yo no lo tengo. Porque mi naturaleza pecaminosa no lo tiene. Porque nací a la imagen y semejanza de Adán, de un hombre caído. Pero yo quiero volver al plan original, a la imagen y semejanza de Dios. Y así es como Dios lo hace. Y saben que esta transformación, este cambio es un proceso. No es de hoy para mañana. No es que cuando tú te entregas a Cristo, de repente eres el hombre con un enorme amor, una enorme paciencia, una enorme fe, una enorme paz, etc. Es un fruto. Un fruto tiene que madurar, es un proceso. ¿Saben? Respecto a este proceso, vamos a leer aquí un pasaje en el libro de los Proverbios, muy interesante acerca de este proceso que Dios tiene para con nosotros, para transformarnos. Proverbios 4, versículo 18, un versículo que todos conocemos.
mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Qué hermoso! ¿Cómo es la senda de los justos? Como la luz de la aurora. La luz de la aurora es la luz del amanecer, cuando el sol sale en la mañana y las sombras son largas y grandes. Y la senda del justo es un camino que hay que recorrer, que va en aumento, el sol va en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es el día perfecto? A mediodía. Cuando el sol está encima de nosotros y cuando de repente tú miras a tu alrededor y ya no ves sombras, porque el Señor Jesucristo, el sol de justicia, ha tomado control de ti perfectamente, de tu vida. Cuando Cristo entra en tu vida al inicio, allá al inicio de la senda, y la luz de la aurora comienza, tú proyectas una grande sombra. Y tú ves tu sombra, y tú ves tus errores, tú ves los problemas en tu vida, tú ves tus debilidades, tú ves tus falencias, pero no debes desanimarte, porque es un proceso, es una senda que hay que recorrer. A medida que tú recorres y Jesús toma más control en tu vida, la sombra se va acortando. Y cuando Jesús toma más control en tu vida, hasta el día que es perfecto, y entonces la sombra habrá desaparecido. Dios habrá eliminado de tu vida las cosas malas, las cosas pecaminosas, las debilidades pecaminosas que hay en tu vida. Y vas a ser victorioso, vas a ser vencedor. El fruto va a madurar progresivamente. Antes te enojabas fácilmente, ya no te enojas fácilmente. Y al final tú ya tienes esa paciencia de los santos que distingue al remanente de Apocalipsis. Ustedes saben eso muy bien. Apocalipsis 12, Apocalipsis 14, cuando habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y que tienen la paciencia de los santos. ¿Cómo han obtenido eso? ¿Cómo habrán obtenido eso aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y caminan en sus sendas? Pues han recorrido el camino con Jesucristo hasta que Él tomó el control y nosotros permitimos vaciarnos de nosotros mismos y que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y de repente somos otras personas. Las personas nos ven y dicen, pero ¿por qué Él es así? ¿Por qué es tan diferente? ¿Qué le ha pasado? Es muy extraño. Y lo que ha pasado es que ya no caminamos en la carne, sino en el Espíritu. ¿Y saben qué hermoso concepto es este? Este concepto del crecimiento progresivo. Miren cómo lo expresa Proverbios 24, versículo 16. No hay que olvidarse de este pasaje donde dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Saben? En este camino con el Señor, en esta progresiva maduración, en este sendero de los justos, en esta maduración en nuestras vidas, todavía experimentamos en nuestra realidad que de vez en cuando tenemos alguna debilidad, caemos de alguna manera, pero nos volvemos a levantar, nos arrepentimos, seguimos adelante y pedimos a Dios, ayúdame a no volver a caer. Yo no quiero volver a caer, yo no quiero pecar, yo no quiero serte infiel, yo no quiero traicionarte, no quiero ser desobediente, desleal. Y nos duele, el Espíritu Santo nos trabaja en el corazón y dice, ¿por qué? ¿Por qué te has apartado de Dios otra vez? Cuando tú ya estás en el camino y conoces el camino, ¿saben? El Espíritu Santo nos obra en nuestra vida y es misericordioso. Dios es misericordioso. Tiene mucha paciencia para con nosotros. Es impresionante Dios. Analicen sus vidas. ¿Cuántas veces Dios les ha vuelto a levantar, les ha perdonado? Dios no pierde la paciencia fácil, no. Él es la paciencia. Él es el amor. Él es la misericordia. Eso es maravilloso.
Entonces, cuando caemos, Dios nos da un consejo. Su consejo es: no peques más. Abandona este camino de maldad. No te sirve de nada. Solamente te trae tristeza, amargura, mala conciencia, consecuencias negativas de tu actuar, de tu pecado. Vive una vida íntegra. Miren, ustedes recuerdan cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La primera descripción que hace Jesús de sí mismo es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Jesús dice que Él es un camino. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Número 1, ponernos sobre el camino que se llama Jesucristo. Y número 2, ¿para qué es un camino? Un camino es para recorrerlo. Jesús dice: yo soy un camino. Tú puedes caminar este camino que soy yo, dice Jesús. Es lo mismo que dice aquí: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jesús es el camino. El momento que tú te pones sobre el camino que se llama Jesús, estás salvo. El momento que tú te pones sobre la senda de los justos y comienzas a caminar, estás salvo. Aunque tengas que morir ese día, pero tú te has puesto sobre el camino que es Jesucristo. ¿Saben? Eso es importante. Cuando Jesús murió en la cruz, a los dos lados habían dos criminales. Ellos sí se merecían estar ahí, eran criminales, habían hecho mucho daño. Uno de los dos se arrepintió ahí en la cruz. Señor, por favor, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro se hizo la burla y siguió en su camino de maldad. Murió en la carne. Pero el otro aprovechó la oportunidad, se arrepintió ahí. En esas últimas horas que le quedaban de vida, ¿saben lo que él hizo? Se puso sobre el camino que se llama Jesús. Se puso sobre el sendero. Aunque seguramente en ese momento su sombra era todavía muy grande porque no tenía tiempo de semanas, meses y años de caminar con Cristo para ir modificando y transformando su carácter de vuelta a la imagen y semejanza de Dios. No tenía tiempo para que el Espíritu Santo haga una obra de gran maduración en su vida. Seguramente si él hubiese bajado de la cruz, si le hubiesen perdonado la vida y él hubiese seguido viviendo, él hubiese transformado progresivamente. Así como los discípulos y apóstoles que estaban con Jesús 3 años y medio, y después de 3 años y medio ya habían aprendido mucho, pero aún no habían pues llegado a la meta. Habían ya alcanzado algo, pero aún les faltaba mucho. Recuerden cómo negaron a Jesús, cómo mintieron, cómo huyeron, cómo les faltó la fe. A pesar de haber estado ya 3 años y medio con Cristo, pero estaban sobre el camino que se llamaba Jesús. Uno de ellos bien estaba no con sincero corazón. Él en realidad no estaba sobre el camino, Judas. Él caminaba con él, pero no para que se transforme su vida. No tenía esa intención. Tenía otros planes, otras intenciones. Así que no es solamente caminar con Cristo, sino permitir que Él entre en nuestras vidas y nos transforme. Ahora es una hermosa promesa saber esto. Si tú estás sobre el camino que se llama Jesús y avanzas cada día sobre esto y cada día tú pides al Espíritu Santo y a Dios que entre en tu vida, que te siga transformando, que te siga moldeando la imagen y semejanza de Dios. Él va a hacer la obra. Dice la Biblia: el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Cuando Cristo vuelva, Él va a recoger una mies madura, una cosecha madura. Léanlo en Apocalipsis 14. Después del mensaje de los 3 ángeles, cuando habla del retorno de Jesucristo, la mies madura. Jesús viene a cosecharse un pueblo que habrá madurado, en el cual habrá terminado esta obra de transformación. Porque en la última generación, en la más perversa, en la más caída, en la más
degenerada, en la más pecaminosa, donde hay más tentaciones, que es la cual nos toca vivir a nosotros, la cual Cristo vendrá cuando el mundo estará en tinieblas máximas. Es ahí donde va a manifestar su gloria máxima. Demostrar de que en el lugar más difícil para madurar un carácter cristiano, en la época más difícil, más hostil para desarrollar un carácter cristiano, ahí estarán los 144,000. Ustedes pueden leer sus características en Apocalipsis 14. Las características de ellos, y que ellos habrán experimentado una transformación tan poderosa en sus vidas, que ya no habrá engaños en sus vidas. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. Van a ser vírgenes en el sentido de una fe pura. Tendrán la fe de Jesús, esta paciencia que acompañará a este grupo que guardará los mandamientos de Dios. Impresionante. Y esta obra, ¿quién lo hará? Dios la hará. El Espíritu Santo la hará. En cooperación con sus hijos, que permitirán que se haga esta obra. Porque Dios es un caballero. Él no nos fuerza. Él no nos obliga. Él solo nos invita y nos ofrece. Somos nosotros que tenemos que aceptar, abrir, permitir, vaciarnos para que Él tome control. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Miren, vamos a ver otro versículo aquí de 2 de Corintios 3, 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, donde también nos describe este proceso en el cual nosotros nos encontramos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí lo vuelve a resumir una vez más. Y eso es una promesa divina. No debemos dudar. Tú y yo podemos ser parte de los 144,000. Tú y yo podemos ser parte de aquellos en los cuales se realiza esta obra. Miren cuando Jesús estaba en la cruz muriendo y había esos dos hombres a sus lados. Y uno dijo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Él se había arrepentido, seguro había confesado ahí su pecado. Y Jesús dijo, de cierto te digo, hoy que los dos nos estamos muriendo en esta cruz cruel, que tú estarás conmigo en el paraíso. Wow, Él se había puesto en el camino que se llama Jesús. No tenía tiempo de recorrer el camino, pero se había puesto sobre el camino y fue salvo. Porque si tú estás sobre el camino y tú estás en el plan de maduración y tú estás recorriendo y la luz, el sol de la aurora está cada vez más perfeccionándose en tu vida y en este proceso tú te mueres, estás salvo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuál hubiese sido el fin si hubieses tenido más tiempo, cómo ibas a progresar y a transformarte progresivamente más y más. ¡Qué maravilloso! ¿Saben? Somos aquí transformados de gloria en gloria, progresivamente, en la imagen de Cristo, por el Espíritu del Señor, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Capítulo 4, versículo 4. Vamos ahora al libro de Mateo. Y aquí vamos a leer al inicio, cuando Jesús nace. Mateo 1, versículo 20 y 21. El ángel le habla a José, no temas. Mateo 1, versículo 20. Recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oh, ¿cómo nació Jesús? Él nació siendo engendrado por el Espíritu. ¿Cuándo nosotros somos engendrados por el Espíritu? En nuestro nuevo nacimiento. Nosotros somos engendrados por papá y mamá.
Entonces nacemos con la imagen y semejanza de Adán, con esa naturaleza pecaminosa que nos inclina al pecado. Y todos hemos pecado. No hay uno sin pecado. Todos hemos pecado, en mayor y menor grado. Todos estamos destituidos de la gracia y la gloria de Dios, pero a través del nuevo nacimiento podemos volver a nacer y esta vez nacer en espíritu. Y lo que experimentó Jesús en su nacimiento, nosotros podemos experimentar el nuevo nacimiento cuando nacemos ya también nosotros en el espíritu, conscientemente, voluntariamente. Y a partir de ese momento les pregunto, ¿tenemos que pecar? ¿Estamos condenados a pecar? ¿Qué es el pecado? ¿Pecado es transgresión de la ley? Pecado es un acto voluntario de decidirnos en contra de la voluntad de Dios. Adán y Eva, ellos tuvieron claramente una ley, no comer del árbol, la ciencia del bien y del mal, para no morir. Dios quería protegerlos del conocimiento del mal, porque el bien lo conocían, pero Dios los quería proteger del conocimiento del mal con toda su terrible consecuencia. Entonces, ellos tomaron una decisión voluntaria. Y esa decisión voluntaria los llevó a comer, a decidirse en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Se rebelaron. Y ahí pecaron. Y ahí hubo la consecuencia. Ahora, les quiero decir, nadie te puede obligar a pecar. El diablo te puede tentar, pero no te puede obligar a pecar. Él te puede tentar, por eso se llama tentación, es un intento. La tentación es un intento para hacerte caer. Ya que nosotros somos débiles, y sobre todo si descuidamos la vida espiritual, la oración, el estudio de la palabra, el testimonio y todo eso, y vivimos una vida espiritual muy superficial, entonces fácilmente caemos en tentaciones porque somos débiles espiritualmente. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Entonces, el diablo te puede tentar, pero no te puede obligar a pecar, a caer. Eso es tu decisión. O, ya que tú has decidido no estar firme con el Señor, tu debilidad, aunque tú dices, yo no quiero caer y pum, igual lo haces y caes, no es porque el diablo te obligó, es porque tú mismo cediste la tentación. Porque la Biblia es clara, que nadie puede ser tentado más de lo que puede soportar. Dios pone en cada tentación que el diablo nos pone una puerta o una ventana abierta por la cual podemos escapar. No hay ninguna tentación que sea sobrehumana. No, Dios promete de que si tú te aferras a Él, tú puedes vencer, así como lo hizo José en las tentaciones, así como lo hizo Daniel en las tentaciones, así como lo hizo Moisés en las tentaciones. La vez que nosotros cedemos y caemos es cuando descuidamos el contacto con Dios, porque si Dios está conectado contigo y tú conectado con Dios, y el omnipotente Dios toma control de tu vida porque tú le permitiste, tú no puedes caer, puedes vencer. Por eso la Biblia habla de pecadores y de santos. Por eso la Biblia habla de vencedores y de victoriosos, y también habla de los que no lo son. Porque es una realidad en cada vida, en cada ser humano. Miren lo que dice acá. Mateo 1, versículo 21. Sigue el ángel diciendo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren, cuando nosotros tenemos un hijo, ¿quién da el nombre al hijo? Pues papá y mamá, ¿no? ¿Quién dio el nombre a Jesús? ¿Fue José y María? No,
fue Dios a través del ángel. Tú llamarás a tu hijo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, la misión de Jesucristo es salvarnos a su pueblo, a sus hijos, de sus pecados. Ojo, no a salvarnos en nuestros pecados, como dice la nueva teología. Tú vas a pecar por siempre, dicen muchos falsos pastores y teólogos. Tú jamás podrás vencer, dicen muchos falsos pastores y teólogos, que hacen una obra del anticristo al decir esas cosas, porque mantienen a sus miembros y seguidores en el pecado y justificándolo todavía. Pero dice la Biblia, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Oh, qué gran diferencia. Para ir terminando mi mensaje, la idea de que nosotros no podemos vencer el pecado viene de la antigüedad, del paganismo, de Grecia, de Roma, de todos esos lugares. Fue llevado a la iglesia cristiana romana y fue inventado un concepto que se llama el pecado original. Y en el pecado original dicen que nosotros somos culpables de lo que hizo Adán en el jardín Edén. Entonces, la Biblia dice que nosotros no cargamos el pecado de nuestros padres. Ellos son responsables por lo que ellos hicieron, nosotros somos responsables por lo que nosotros hacemos. El pecado del padre no recae sobre el hijo, ni el pecado del hijo recae sobre el padre. Cada uno es responsable por lo que hace. Así que yo no soy responsable por lo que hizo mi papá y tú tampoco eres responsable por lo que hizo tu papá. Y mucho menos eres responsable y culpable de lo que hizo tu abuelo. Y mucho menos eres culpable de lo que hizo tu bisabuelo. Y así podemos seguir hasta llegar a Adán. Nosotros no somos culpables de lo que hizo Adán. Él tiene que cargar la consecuencia de su propio pecado y tú y yo, cada uno tiene que cargar la consecuencia de su propio pecado. Fíjense lo que pasó en Génesis capítulo 3. Después de haber pecado, Dios hizo un milagro. Y el milagro está en el versículo 21. Después de haber hecho un juicio, hablando con Adán, Eva, con la serpiente, después de haber hecho un análisis de la situación, Dios aparece con la solución. En el versículo 21, Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Los puso túnicas de pieles y los vistió porque estaban desnudos y se avergonzaban y se taparon con hojas de higuera porque el manto de santidad se había ido después de su pecado y reconocieron que estaban ya sin la justificación divina. Así que Dios intervino y los puso túnicas de pieles, los vistió, cubrió su desnudez. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Túnicas de pieles? ¿De qué pieles? Si leemos y estudiamos el contexto, de los corderos, de las ovejas. Un cordero tuvo que morir ese día para que Adán y Eva no tengan que morir ese día. Porque la palabra de Dios era clara en Génesis 2:17. El día que comáis de él, ciertamente moriréis. Pero ellos no murieron ese día. ¿Por qué no murieron ese día? Porque ese día murió un sustituto en su lugar. Jesucristo, el Cordero de Dios, se puso entre Adán y Eva y entre el Padre, diciendo que el castigo caiga sobre mí. Yo voy a morir en su lugar. Entonces murió Jesucristo ese día a través del Cordero, del primer sacrificio. El Cordero de Dios que fue sacrificado, el primero ahí. Y por eso fue derramada sangre inocente. Adán y Eva decían, pero ¿por qué la ovejita? Ella no hizo ninguna culpa, no tiene culpa. Ella no tiene que sufrir el castigo. ¿Por qué tiene que morir? Jesús dijo,
Tiene que morir porque si no ustedes tienen que morir. Tiene que morir, su sangre inocente tiene que ser derramada para que ustedes, su desnudez puede ser recubierta. Y esto es el símbolo mío, dijo Jesús, porque yo vendré en el futuro y moriré en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, durante toda la antigüedad, durante todo el pacto antiguo, fueron sacrificados cientos, miles, millones de corderos que prefiguraban a Cristo en la cruz, de que un día vendría el Mesías, el verdadero Cordero de Dios. Ya no el tipo, es decir, los corderos literales, ahora el Cordero simbólico, el inocente que vendría a morir en su lugar. Y eso es lo que dice también Apocalipsis, capítulo 13, que es tan maravilloso. Y en Apocalipsis 13, en el versículo 8 dice, y habla acerca del libro de la vida, del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo, desde el jardín Edén, cuando cubrió el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva recibieron ese día el perdón de sus pecados. Ese día. Ahora les pregunto, ¿podemos nosotros ser culpables de un pecado que cometió otra persona anterior a mí? Claro que no, la Biblia dice que no. Y ahora la segunda pregunta, para fortalecer la primera. ¿Podemos nosotros, puedes tú, puedo yo, ser culpado por un pecado que no cometí y que ya fue perdonado? Claro que no. Así que la terrible enseñanza del pecado original de la iglesia romana, que supuestamente tú y yo, por naturaleza somos pecadores, porque somos por naturaleza pecadores, es una enseñanza del sistema del anticristo. La enseñanza de Cristo es, tú sí naces con una naturaleza pecaminosa que te inclina hacia el mal. Por eso necesitas el Espíritu Santo que tome control de tu vida para vencer y para vivir una vida en santidad, una vida espiritual. Eso sí, para dejar de pecar, así como dijo Jesús a la mujer, anda y no peques más. Y ella dejó de pecar, ella dejó ese pecado atrás. Tú puedes dejar de tomar alcohol, tú puedes dejar de tomar drogas, tú puedes dejar de comer animales inmundos, tú puedes dejar de mentir, tú puedes dejar de robar, tú puedes dejar de tener otros dioses ajenos que no son Dios, el Creador. Tú puedes dejar de tener ídolos. Tú puedes dejar de deshonrar a tus padres. Tú puedes dejar de adulterar. Tú puedes dejar de codiciar. Tú puedes dejar de blasfemar el nombre de Dios, de tomarlo en vano. Tú puedes dejar de guardar falsos días o guardar el día sábado equivocadamente. Tú puedes cambiar si tú permites que Dios tome control en tu vida y tú puedes vencer. La Biblia habla todo el tiempo de los vencedores. Así como yo he vencido, dice, tú también puedes vencer y sentarte en el trono, dice Jesús, Apocalipsis 3, como yo me he sentado en el trono, porque yo he vencido también. Así que Cristo dice que te puedes salvar de tus pecados. El anticristo ofrece decir que tú puedes ser salvado en tus pecados. No te preocupes, seguí nomás pecando. Eso es lo que es la enseñanza del anticristo. Y eso es también en los diferentes pasajes que en el Nuevo Testamento habla del anticristo, lo describe. Porque necesitamos entender que Cristo vino como tú y yo. Tomó nuestra naturaleza, fue tentado en todo, según nosotros, pero sin pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué no cayó cuando fue tentado? ¿Porque acaso utilizó su divinidad? No, eso hubiese sido una ventaja que nosotros no tenemos. Ahí podríamos decir nosotros, claro, él pudo vencer porque él
pues es Dios y tomó su atributo divino y por eso venció, pero yo no soy Dios y no tengo los atributos divinos y por eso no puedo. Pero no fue así. La Biblia dice que Él se despojó de su divinidad. Vino a ser como tú y yo en esa tierra. Aunque obviamente Él siguió siendo 100% Dios, pero no lo utilizó para hacernos un ejemplo, para vencer como tú y yo podemos vencer. ¿Y cómo lo hizo? Aferrándose a su Padre. En oración, en profunda oración. Él oró muchísimo más de lo que tú y yo oramos. Y él dijo y pidió, Padre, ayúdame. Y dijo a sus discípulos, oren, oren para que no caigan en tentación. La clave para no caer en tentación es orar. Pero si nosotros descuidamos la oración y el contacto con Dios y el Espíritu Santo no permitimos que entre en nuestras vidas, claro que vamos a vivir una vida en pecado y sin victoria. Claro, obvio. Y ahí vamos a estar inclinados a decir que no es posible, que Jesús nomás puro y nosotros no podemos, porque y vamos a dar muchas excusas. Y todos los versículos bíblicos que hablan claramente que Dios sí nos puede dar la victoria sobre el pecado, de alguna manera los vamos a ignorar y poner a un lado y buscar algún versículo que nos conviene y que podemos sacar del contexto para intentar justificar nuestra posición. Eso es la verdad. Entonces, hay dos grandes alternativas, dos grandes escuelas, la de Cristo y la del anticristo. Nosotros debemos escoger la de Cristo y tú y yo podemos ser vencedores. Que Dios te bendiga a caminar este camino, a este sendero del justo que va en aumento, de gloria en gloria. Caminar sobre Jesús, que es el camino. Pedir que el fruto del Espíritu vaya madurando en tu vida y alcanzarás la meta. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a todos los que escucharon ese tema. Terminemos con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por este tema, que solo hemos podido tocar pocos puntos, pero el tema es muy claro. Hay victoria, Señor, sobre el pecado, porque tú lo has prometido. Y de ti viene la victoria, no de nosotros, no de nuestras fuerzas, sino de las tuyas, del omnipotente Dios, creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Señor. Bendícenos con este conocimiento. Bendice a todos los que lo escucharon. En el nombre de Jesucristo. Amén.